Veíamos también algunos detalles relacionados con cada una de esas ocupaciones que un anciano debe de tener en una iglesia local. Hoy quisiéramos ver los requisitos para ser anciano dentro de la iglesia del Señor. Le invito a ustedes a que abran junto conmigo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando uno ve esta carta de Timoteo y observa otras más, comienza a enumerar la cantidad de cartas que el apóstol Pablo escribió. A él se le atribuye alrededor de unas 13 cartas del Nuevo Testamento. 4 de ellas fueron dirigidas a personas. La primera carta a Timoteo, la segunda, Tito y también Filemón. A esas cartas le conocemos con el nombre de cartas personales. Pero dentro de esas 4 hay 3 que fueron dirigidas con un propósito muy especial, y era el buen funcionamiento de la iglesia del Señor. Tienen como texto base este mismo capítulo 3, pero en su versículo 14 y 15, donde dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ese texto es la base prácticamente de las demás cartas pastorales. ¿Y por qué se le llama pastorales? Porque si ustedes ven los temas, solamente lo que ya se han enumerado, como por ejemplo en el capítulo 1, que es un antídoto contra la falsa doctrina. El capítulo 2 habla acerca de temas importantes dentro del orden del culto de la iglesia. Y en este capítulo 3 habla acerca de los requisitos, tanto de los ancianos como de los diáconos que forman parte de la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo comienza este capítulo 3 de 1 Timoteo? Hay una declaración. Dice, palabra fiel. ¿Recuerdan al Señor cuando hablaba que decía, de cierto os digo? ¿Recuerdan a algunos de los profetas en la antigüedad que decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo? Pues recuerdan a otros tantos que expresaban cómo Dios le había hablado a ellos y cómo ellos iban a comunicar al resto del pueblo la voluntad de Dios. En este caso particular, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel, mira, palabra digna de todo crédito, palabra veraz, palabra de Dios. Lo que tú vas a escuchar
a continuación es palabra de Dios. Tú vas a necesitar toda esta información que te voy a dar para el buen desenvolvimiento de la iglesia. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Miren, hermanos, el querer desarrollar algún ministerio dentro de la iglesia es algo bueno. El que nosotros querer trabajar, nosotros querer servir, eso es excelente. Buen deseo tenemos. Ahora noten que Pablo dice, si alguno anhela, no cualquier cosa, ser un sobrevedor, ser un obispo, ser un anciano de la iglesia del Señor, dice él, es buen deseo, buena obra desea. Algunos dicen que la buena obra sugiere el trabajo que desarrollan los obispos, los ancianos dentro de la iglesia del Señor. Pero lo importante que aquí podemos enfatizar es de que si tú quieres, mi querido hermano, ser anciano de una iglesia, el deseo es bueno. ¡Qué bien! Podemos decir, gloria a Dios por ello. Ahora, hay algo interesante, y es de que el Señor tiene un perfil, una serie de competencias, como le llaman algunos, en las industrias y en diferentes lugares. Hay una serie de competencias espirituales y conductuales necesarias para poder ejercer correctamente, como Dios quiere, el oficio de anciano. O sea, que ser anciano no puede ser cualquiera. Sin embargo, notemos que dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo, y aquí viene el primer requisito, para usted ser anciano de una iglesia. ¿Cuál es el primer requisito de acuerdo a este texto? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y uno dirá, ¿y qué será esa palabra irreprensible? Algunos la traducen simplemente como intachable. Algunos atreven a decir y a cuestionar la palabra y decir, pero ve acá, por esa palabra está diciendo de que el obispo, el anciano de una iglesia, debe ser una persona perfecta. Y eso no lo dice la Biblia, ni lo enseña tampoco. Otros dicen de que es imposible cumplir con cada uno de los requisitos que aquí están. Vamos a ver a continuación que lo que aquí se está pidiendo para ser anciano de una iglesia es ser un militante cristiano de verdad. Lo que hacen los creyentes es lo que aquí se pide, solamente, no es más de ahí. Ahora, cuando hablamos de esa palabra irreprensible, estamos diciendo de que no tenga nada en su vida por la cual pueda ser atacado. No puede ser acusado exitosamente de algo. También la palabra irreprensible es una palabra legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Esto significa que nadie puede legítimamente reprenderlo o hacer cargo en su contra de una manera permanente. Lo pueden acusar, pero su conducta con el tiempo lo asoberá a demostrar que es inocente. También es irreprensible aquel que su vida es tan consistente que su reputación es creíble. Es un ejemplo a seguir. Y que no hace que el evangelio se vea como algo falso al estar enseñando una cosa y haciendo otra. Esa es una persona irreprensible. Ese es alguien que al ser acusado, bueno, pues sale suelto, sale sin culpa. ¿Recuerdan al Señor? ¿De cuántas cosas acusaron al Señor? ¿De cuántas acusaciones vemos en todo el Nuevo Testamento que se le hizo a Cristo? Y de todas ellas salió sin culpa. Bueno, en ese sentido, también nosotros vemos que la palabra irreprensible
tiene esa connotación. Ahora, esa connotación se demuestra ¿con qué? Con las demás actuaciones que vamos a ver a continuación. Se es irreprensible cuando se es marido de una sola mujer. Se es irreprensible cuando se es sobrio. Se es irreprensible cuando se es prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. En ese sentido, es como si hubiese dos puntos después de la palabra irreprensible. Vámonos con el primero. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, lo que nos está diciendo a nosotros el texto es que el aspirante a ser anciano de una iglesia local, como dice el texto, ¿cuántas mujeres debe tener? Una, no dos, ni tres. No puede ser practicante de la poligamia. Es un hombre amante de la mujer que Dios le dio. Es un hombre dedicado por completo a satisfacer las necesidades de las mujeres que el Señor le proveyó. Ese es el marido de una sola mujer, aquel que mueve a todas las mujeres del mundo y se dedica por completo a satisfacer las necesidades de la mujer que el Señor le entregó. Ese es el marido de una sola mujer. Ahora, no solamente el anciano, el aspirante, debe ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio. ¿Y qué significa la palabra sobrio? Sobrio es lo contrario a ebrio. ¿Y quién es un ebrio? Un borrachón. ¿Y cómo son los borrachones? ¿Tienen control de sus vidas? ¿Son equilibrados? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Saben expresarse? No tienen equilibrio en su vida, no tienen dominio sobre ellos mismos. Entonces, cuando habla de la palabra sobrio, habla de alguien equilibrado en las decisiones que toma. Es alguien que mantiene un balance todo el tiempo. No es una persona extremista, ni una persona que pierde el control de sí mismo. Es una persona, como decimos en República Dominicana, que tiene bien puestos los pantalones. Es una persona sobria. Pero no solamente el anciano debe de ser marido de una sola mujer ni sobrio, sino que debe ser prudente. ¿Quién es el prudente? Prudente es aquel que mide las consecuencias de las decisiones que puede tomar. Ejemplo, imagínese una inundación, que de repente todo esto se inunde aquí y que prácticamente por las calles estén bajando como si fueran ríos enormes. ¿Sería prudente nosotros salir y cruzar las calles en esa situación? ¿Verdad que no? Sería una locura. El prudente mide las consecuencias de las acciones y decisiones que puede tomar y actúa en consecuencia. Por eso notamos aquí en el texto que nos dice de que el anciano debe ser prudente. Y prudente ¿por qué? Porque conduce una multitud de personas y esa multitud de personas pueden caerse por el despeñadero por una mala decisión que toma un anciano de una iglesia. Una iglesia puede hundirse por completo por una mala decisión que en algún momento se toma, por una decisión extremista, por una posición en la cual no dé tiempo ni siquiera a negociación ni a nada. Eso habla aquí de prudencia, pero también el anciano debe ser decoroso. Decoroso es aquel que tiene buenos modales, que tiene un comportamiento exquisito. Es alguien que te saluda, es alguien que va donde tú estás, es alguien que se interesa por ti, es alguien que al tú verlo
prácticamente tú tienes el deseo de acercarte a él. Pero imagínense que uno muestre un carácter donde la gente no se acerque, donde la gente tenga miedo, donde las personas tengan temor. Bueno, pues un anciano debe ser decoroso y sobre todo debe estar listo para prestar su casa y albergar al desconocido, que era la práctica en la antigüedad. Quizá en el tiempo de hoy tenemos que tomar algunas precauciones. No todo el mundo necesariamente lo podemos albergar en nuestros hogares. Es verdad, eso es cierto. Pero lo que vemos en las Escrituras es de que los hermanos especialmente se caracterizaban por albergar a personas desconocidas en sus hogares. Y lo hacían con mucho deseo, con mucho amor. Si soy anciano de una iglesia, ¿cómo es posible que mi casa no esté al servicio de los hermanos? Yo te pregunto, querido hermano, que está aquí esta noche, ¿que eres anciano o no lo eres? ¿Tu casa va para el cielo? Lo que hay en tu casa, tú te lo vas a llevar. Si tienes vehículo, ese vehículo irá al cielo. Todas esas cosas se van a quedar aquí. De desnudo vinimos de este mundo y desnudo nos vamos a ir de él. Por lo tanto, lo que el Señor nos presta debe estar al servicio, en primer lugar, de mi casa, de mi familia, pero también debe estar al servicio de los demás. No dice la palabra de Dios que muchos, sin saberlo, en oportunidades albergaron ángeles, albergaron a ministros de la palabra del Señor que iban a misiones específicas que el Señor le había encomendado a ellos. Cuando nosotros hospedamos, tenemos esa gran bendición de tener en nuestro hogar a hermanos queridos que batallan junto con nosotros en el Evangelio. Y eso debe adornar la vida ¿de quién? De un anciano de una iglesia. También un punto específico que es innegociable es un anciano que debe ser apto para enseñar. ¿Qué decíamos anoche? Que el anciano debe ser un hombre del libro. De que si tú eres anciano, tú tienes que ir a la Biblia día tras día. Tú tienes que estudiarla. Tú tienes que escudriñarla. Tú tienes que vivirla. Porque si tú no lo haces, ¿qué tú le vas a ofrecer a los demás? Si tú mismo no eres capaz de alimentarte con la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a pretender que los demás se alimenten? Me da pena. Pero he hecho esta pregunta en muchos lugares y estoy hablando en reuniones de líderes y le he preguntado, hermano, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia entera? Y muchos de ellos nos dicen a nosotros, no la he leído entera. Sin embargo, se paran en los púlpitos a decir cosas. Ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, a todos los que aquí estamos, ¿has leído la Biblia entera? Voy a hacer una prueba. Voy a quitar el protocolo de la prédica. Levanten la mano los que han leído la Biblia entera. Ok. Levanten la mano los que han leído el Nuevo Testamento entero. Los que han leído al menos un libro de la Biblia. Le invito a los que no lo han hecho, que lean Tercera de Juan. Mientras aquí hablamos, no pueden comenzar. Sí es vergonzoso esto, pero es la realidad. El pueblo de Dios ha abandonado la palabra.
los líderes son los primeros que lo han hecho. Y como ellos lo han hecho y le han enseñado que el libro no tiene importancia a la iglesia lo toma eso como una enseñanza para ellos. Y no leen el libro, no lo estudian, no lo escudriñan. El anciano debe ser apto para enseñar. ¿En qué sentido? Debe ser capaz de tomar las escrituras y en base a ella darte a ti la instrucción, el consejo, la orientación necesaria en la situación particular que tú tienes. Yo no estoy diciendo, ni la Biblia está enseñando ahí, de que el anciano necesariamente debe ser un maestro de la palabra de Dios como don, pero sí debe ser capaz de enseñar a través de la palabra. Miren lo que pasaba en el libro de Tito, el pasaje paralelo de este, Tito capítulo 1. Versículo 9, es el texto paralelo a esto, y dice lo siguiente: el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Verso 11. Una acción que un anciano debe de hacer. Si alguien está enseñando falsa doctrina y no quiera recibir el consejo de Dios, dice el texto, a lo cual es preciso tapar la boca, porque trastorna casas enteras enseñando con ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces el anciano debe estar provisto de la palabra de Dios. Debe amar la Biblia. Mi hermano anciano, si tú no amas la Biblia, entonces ¿qué tú haces ejerciendo este oficio? La verdad que te está perdiendo el tiempo y está llevando a la deriva la congregación que el Señor ha puesto en tus manos. Ha hecho de que la situación que presenté ayer del hermano que tomaba los símbolos de pan y el vino, lo juntaba y así él lo tomaba y se lo daba de beber a los hermanos de la iglesia, situaciones como esas se repiten continuamente por la ignorancia de la palabra de aquellos que están para defender las escrituras en el lugar donde están. Una de las acciones que el Señor nos manda hacer a nosotros es pastorear la iglesia. Debemos cuidarla. Y la única manera de cuidarla es si somos gente que estudiamos la palabra de Dios y la ponemos por obra en nuestras vidas. Entonces, ese es un requisito para un anciano, apto para enseñar. Verso 3, no dado al vino, no puede ser un borrachón. En algunos lugares se tiene la costumbre de tomar mucho vino o tomar vino por diferentes razones. Quizás el agua está contaminada o la utilizan por razones medicinales. Pero hay otros lugares donde el tomar vino no es necesariamente para eso, es para emborracharse. Y aquí el texto dice, no dado al vino, porque el borrachón, como dije hace un momento, no tiene control sobre sus decisiones ni sobre sus emociones. También el anciano no debe ser pendenciero o picapleito. En mi país, en la República Dominicana, hay un mal uso de la palabra pendenciero. En República Dominicana se le dice pendenciero a aquel que le gusta estar viendo los pleitos. ¿Es así o no? Los que son de mi país, sí. Claro que sí. Pero realmente la palabra pendenciero significa picapleito. Aquel que le gusta pelear. Aquel que le gustan los pleitos. Y evidentemente aquí el texto dice no pendenciero, no picapleito. Y aún más,
no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué será eso de no codicioso de ganancias deshonestas? Es aquel que se aprovecha de su posición para sacar provecho para sí mismo. Es aquel que se aprovecha de su posición para ganar fama, para que lo vean, para sacar provecho personal, en algunos casos hasta lucro personal para sí mismo. Aquí el apóstol Pablo dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora yo voy a hacer una pregunta de reflexión de lo que hemos visto hasta ahora. Un creyente cualquiera, dentro de una iglesia, ¿debe ser irreprensible, sí o no? ¿Debe ser marido de una sola mujer? Y mujer de un solo hombre también, en el caso de que estamos hablando, estamos hablando ahora en términos generales, no estamos hablando de los ancianos, estamos hablando del creyente como tal. ¿Debe ser sobrio? ¿Debemos ser prudentes? ¿Debemos ser decorosos? ¿Debemos ser hospedadores? ¿Aptos para enseñar? ¿No dados al vino? ¿No pendencieros? ¿No codiciosos de ganancias deshonestas? Todas las condiciones que aquí estamos viendo pertenecen a un creyente auténtico. No estamos hablando aquí de un extraterrestre. No estamos hablando de un creyente, de un nacido de nuevo. Y dentro de esos nacidos de nuevo, que sean hombres, Dios llama a algunos para que sean ancianos de la iglesia. Y ahora en este momento estamos viendo cada una de esas características que aquí se mencionan. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, una persona realmente fácil de tratar, una persona que usted pueda acercarse, como dije hace un momento, apacible, amante de la paz. ¿No dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si el Señor es amante de la paz y provee paz, nosotros sus hijos, ¿qué debemos proveer en un mundo como este? Este mundo necesita paz, por la paz de Cristo. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros somos portadores de su paz. El mundo debe ver la paz que reina en el corazón de cada uno de nosotros. El mundo necesita ver cada uno de esos requisitos que aquí se menciona ejemplificado en la vida de todos nosotros. El mundo no necesita estar escuchando tantas cosas que lamentablemente en el día de hoy son las que prevalecen. Entonces, debemos ser pacíficos, no avaros, raíz de todos los males. ¿Qué es? El amor al dinero. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí. Cuando usted deja cualquier cosa por dinero, entonces hay un gran problema. Porque dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y un anciano de una iglesia, pues claro que sí, que las finanzas de la iglesia la van a reportar a él, de que posiblemente puede sacar ventaja y lucro personal, como hacen muchos, lamentablemente, en muchos lugares, y hay muchos escándalos en ese sentido. Pero el anciano, su característica, un anciano de Dios, es que no debe ser avaro. Pero viene el verso 4. Hemos hablado de aspectos generales. Ahora vamos a visitar un poquito la casa de un aspirante anciano, o de un anciano en particular. ¿Saben que la casa nuestra puede calificarnos o descalificarnos para nosotros ser ancianos de una iglesia? De que lo que allí suceda puede determinar si mi ministerio es efectivo o no.
Aquí dice el texto, verso 4, que gobierne o administre bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La razón, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Comienza a enumerar tu casa. No solo el Señor nos bendijo con 2 hijos, a los 2 lo conocimos bien mientras estuvieron en la casa. Desde antes de nacer ya veíamos ciertas características de cada uno de ellos. Salieron del tamaño de su mamá, no del tamaño mío, algo hombre alto. Pero a ellos lo conocemos bien. Conocemos sus fortalezas, conocemos sus mañas, conocemos sus necesidades, conocemos detalles que nosotros como padres fuimos observando y aprendiendo a través del tiempo. Pero nuestro hogar estaba compuesto ¿por quiénes? Por 4. Imagínense, si yo no puedo administrar bien a 4 personas en un hogar donde conocemos perfectamente los detalles relacionados con cada uno de sus integrantes, si no somos capaces de administrar bien la casa, ¿cómo lo vamos a hacer en un ambiente donde venimos de hogares distintos, venimos de cultura distinta, venimos de crianzas diferentes, venimos de circunstancias diferentes, venimos de detalles y países distintos inclusive? ¿Cómo nosotros pretendemos administrar la casa de Dios si este pequeño espacio, esta pequeña iglesia que es nuestro hogar, no somos capaces nosotros de administrarla bien? Cuando hay hijos que están viviendo vidas perdidas y están en nuestros hogares, están bajo nuestra tutela, ¿saben qué le estamos diciendo al mundo? Miren, lo que él hace, ustedes lo pueden hacer. Es una invitación abierta al mundo de que siga como está. Pero cuando tenemos hogares ejemplares, estoy hablando de hogares ejemplares, no hogares perfectos, porque la perfección solamente está en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra estaremos luchando con nuestros pecados y sus consecuencias, pero mientras estemos aquí en la tierra, sí podemos conseguir que nuestros hogares sean hogares ejemplares, donde nuestros muchachos crezcan en sujeción y en santidad y en el temor del Señor, de que nosotros seamos capaces de instruirlos a ellos, de que ellos vean también en nosotros el modelo que Cristo quiere que ellos sigan en sus vidas. Cuando hacemos eso, entonces estamos aptos para nosotros ser ancianos de una iglesia local. ¿Cómo le aconsejaremos a nuestros hermanos que ayuden a sus hijos en el descontrol que tienen si los nuestros no lo están? ¿Cómo podemos hablar de matrimonios ejemplares si el matrimonio nuestro está a la deriva, a la vista de todo el mundo? ¿Cómo nosotros podemos decirle a los demás de que Cristo es real en el hogar cuando Cristo no mora en el hogar nuestro y vivimos en un campo de batalla continuamente? Hermano querido, en esta noche es bueno que también nosotros al ver este texto pensemos en nuestros hogares, cómo están. La iglesia es un reflejo de lo que hay en la casa. Una casa donde Dios sea quien administra aquel lugar, donde realmente sea Él que reine. Es un lugar donde será bendecido por el Señor.
Y hogares bendecidos por el Señor engendran vecindarios bendecidos por Dios. Y los vecindarios bendecidos por Dios engendran sectores, ciudades bendecidas por el Señor. Y las ciudades bendecidas por el Señor engendran países bendecidos por Dios. Pero nosotros somos el modelo. El Señor nos ha mandado a nosotros a tener hogares ejemplares donde le sirvamos a Él. Y un anciano de una iglesia, una de sus características debe ser esa. Guardar bien su casa, poner en orden allá su hogar y posteriormente venir y hablarnos de temas como por ejemplo en Efesios en su capítulo 5 que habla del matrimonio, que habla también de la crianza de los hijos en el capítulo 6, en Colosenses en su capítulo 3 también vemos la misma situación y otros pasajes de la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a citar esos textos si nosotros no nos lo aplicamos a nosotros? Hermanos, cuando vayamos a reconocer a un hermano como anciano de una iglesia, veamos cómo está su casa. Veamos ese detalle. Si allí hay un desorden, nos trae un desorden para la iglesia. Si allí hay el orden de Dios, traerá orden para nuestra congregación. Sin el matrimonio, los integrantes del matrimonio aman más a Dios que a ellos mismos, entonces la victoria está garantizada. De manera de que la casa es vital para ser anciano de una iglesia. Pero dice el verso 6, siguiendo con el tema de aprender la Biblia, de ser un estudioso de la Biblia, un anciano de una iglesia no puede ser un neófito, un nuevo en la fe, una persona inexperta, una persona que no tiene un rodaje en la vida, una persona, como dicen en términos deportivos, que no se ha fogueado, que no se ha entrenado en diferentes aspectos de la vida cristiana, no puede conducir una iglesia. Y a menudo se reconocen a hermanos por diferentes motivos en algunos sitios. Algunos fueron los que donaron el terreno donde comenzó la obra, o pusieron su casa, o fueron buenos hermanos en el sentido que eran los que convocaban a los vecinos a que fueran. Fueron hermanos que también sirvieron de diferentes formas, pero no necesariamente tenían todas las condiciones para ser ancianos de una iglesia. Y algunos de ellos eran personas totalmente inexpertas para poder ejercer el oficio de anciano. Algunos se quedan así. Los años pasan y el inexperto con su inexperiencia lleva a la iglesia a la destrucción. Y el Pablo dice aquí a Timoteo, mira, un anciano no debe ser un neófito, no sea que inflándose o envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Recuerdan lo que dice Ezequiel en su capítulo 28, Isaías en su capítulo 14, hablando de Satanás, aquel gran ángel de luz que estaba ante la misma presencia del Señor, sirviendo allí en aquel lugar? Pero en un momento él se creyó tan grande y tan hermoso que él dijo, yo seré semejante al Dios Altísimo. Óigase, compararse con el Señor. De la misma forma actúa el neófito. Se infla, se cree más grande de la cuenta y trae destrucción para toda la iglesia. Así como Satanás fue desterrado de la presencia de Dios, así también muchas congregaciones van desapareciendo a lo largo del tiempo porque neófitos lo llevan a la iglesia a ese estado. Amado hermano, en tus oraciones lleva siempre en cuenta que tu iglesia
hayan hombres de la palabra para servir a Dios. De que en tu congregación haya hombres que amen a Dios en sus hogares. Hombres de conductas ejemplares. Hombres, como dice el versículo 7, que tengan un buen testimonio, no solamente en el círculo de la iglesia local, sino que cuando tú sales fuera, cuando tú sales al vecindario, cuando tú sales a sus trabajos, cuando tú sales a cualquier otro lugar, se dé buena referencia de ese hermano. Dice el texto, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga descrédito y en lazo del diablo. ¿De qué nos sirve tener buen testimonio entre nosotros? Decir muchas cosas hermosas aquí adentro, cuando en nuestro trabajo no quieren saber de nosotros por nuestra mala conducta. ¿De qué nos sirve a nosotros decir muchas cosas hermosas desde aquí del púlpito, cuando en nuestros hogares está ausente la presencia de Dios en aquel lugar? ¿De qué nos sirve a nosotros decir muchas cosas cuando vivimos vidas desordenadas en las calles, en los hogares y donde quiera que nos movemos? Hermanos, que Dios quiera que cuando nosotros nos reunamos como iglesia, verifiquemos en la palabra los requisitos de nuestros ancianos. Pero también nosotros mismos veamos que esos requisitos están dados ahí para los ancianos, pero también para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Un anciano no es un cualquiera, es un ministro de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario cumplir con todo este perfil que aquí está. Que Dios dice que se puede. Está escrito ahí. Eso no es imposible. Dios lo dice. Y si Dios lo dice es porque es así. Creamos a Dios. Busquemos hombres como estos para que sean los ministros de las iglesias donde nosotros nos encontramos. Que Dios nos bendiga.